Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar este estudio de los fundamentos básicos para la evangelización. Y bueno, pues recordemos que hace 15 días que empezamos con el capítulo 1, versículo 1, y después la semana pasada vimos el versículo 3. Acuérdense que estos tres versículos, el 1, el 3 y el 8 que nos toca en esta noche, son, digamos que los cimientos para el plan de Dios, para la evangelización del mundo. Es indispensable tener bien claro estos tres puntos. Si alguien está conectado y no escuchó los mensajes anteriores, al final voy a subir otra vez los links, los enlaces, para que los puedan escuchar, que están grabados ahí en la página, para que puedan entenderlos, ¿no? Y también conectar pues la secuencia, ¿no? Porque en esta noche nos toca el versículo 8. Entonces, vimos en el versículo 1, hace 15 días, Hechos 1:1, que habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer enseñar. Y todo esto se resume en el Evangelio. Luego el versículo 3, que el tema se centra en lo que es el reino de Dios, donde nos debemos enfocar también porque esto nos revela quiénes somos ahora en Cristo, ¿no? Ahorita lo vamos a profundizar un poquito, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces el versículo 8. Encontramos el tercer factor de lo que Dios nos ha dado como fundamento precisamente para la evangelización mundial. ¿Qué es lo que nos dio ese tercer factor? Bueno, pues es ni más ni menos que el empoderamiento dado por una de las tres personas de la Trinidad, ni más ni menos que el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 1, versículo 8, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bueno, aquí de repente nos puede surgir una pregunta. No sé si a lo mejor ustedes no se la habían hecho antes, pero creo que es una pregunta natural. ¿Qué hay cuando la Biblia dice en Juan 20:22 que Jesús sopló sobre sus discípulos para recibir al Espíritu Santo? Yo no sé cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta, ¿no? A ver, pues Juan 20:22 dice que Jesús sopló sobre sus discípulos y dijo, recibiréis el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cómo es que entonces ahora les vuelve a decir que van a recibir el Espíritu Santo? Lo que estamos viendo en este versículo 8, la diferencia, para empezar, es que aquí está hablando poder, o sea, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, ¿sí? Ahí ya comienza a haber una diferencia. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso, pero sí es interesante saber, en lo personal pues sí me da curiosidad, bueno, pues qué es lo que postulan algunos teólogos al respecto, ¿no? Y bueno, hay algunos que dicen lo siguiente: el soplo corporal de su boca, o sea, de Jesús, no fue la sustancia del Espíritu Santo, sino una conveniente demostración de que el Espíritu Santo no tan solo procede del Padre, sino también del Hijo. Y bueno, pues suena lógico, ¿no? Digo, no vamos a tomar como una doctrina, ¿no? Simplemente un comentario, les repito. Ahora, otro comentario dice esto: según el Génesis, Dios había soplado sobre Adán y así le había comunicado el espíritu de vida. Acuérdense, Génesis 2:7, cuando Dios toma del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. ¿Sí? Entonces, ahora Jesús sopla sobre sus discípulos y les transmite el espíritu de vida para mostrarnos que, al igual que Dios en el principio, Él está realizando una nueva creación. Me gustó mucho esa definición también. Repito, no vamos a tomarlas como doctrina ni nada, simplemente es un comentario, ¿no? Lo que sí es un hecho es que para que los discípulos recibieran al Espíritu Santo y éste hiciera morada en ellos, no nada más en ellos, sino que ya en cualquier persona que abrace el Evangelio, era necesario dos cosas, y esta es realmente la diferencia. Era necesario dos cosas para que el Espíritu entrara en tu vida y que ya hiciera morada. Y número uno, que Jesús fuera glorificado. ¿Sí? Y esto lo vemos en Juan 7:39, que dice así: y esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y el segundo lugar, ya vimos, en primer lugar es que Jesús tenía que ser glorificado. Y número dos, que él mismo, que Jesús, se tenía que ir.
Y él lo afirmó en Juan 16:7, cuando dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Ok? Pero bueno, vamos a volver al tema. Entonces, mientras vemos que en Hechos 1:1, el tema principal son las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, o sea, la obra redentora a través del Evangelio, digamos que aquello que arregló no el 90%, ni el 95%, ni el 99%, sino el 100% del problema espiritual de mi pasado o de nuestro pasado, que nos condenaba a la cárcel eterna. O sea, la obra de Jesús, lo que él comenzó a enseñar y a hacer, se reduce a lo que es el Evangelio y que es la obra que nos libró el 100% del problema fundamental, el problema espiritual. O sea, él en la cruz arregló el 100% del problema espiritual. Esto es bien importante. O sea, arregló el área más importante de nuestra vida. Si ustedes recuerdan, el estudio de los componentes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, somos tripartitas, ¿sí? Y la parte más importante es el espíritu, ¿sí? Porque es el canal con el cual nos conectamos con Dios. Bueno, pues él arregló precisamente el 100% del problema espiritual a través de la cruz. En eso se resume o se reduce lo que es el versículo 1, Hechos 1:1, ¿ok? En el verso 3, Jesús nos muestra la importancia de centrar nuestra mente. ¿Sí? Aquí ya estamos en el segundo componente. En Hechos 1:1 estamos hablando del Espíritu. Él arregló el Espíritu. En el versículo 3 estamos hablando de la mente. O sea, Jesús entrenó a sus discípulos 40 días para que su mente estuviera centrada en lo que es el reino de Dios o lo que implica el reino de Dios. Y vimos que el reino de Dios, de una forma práctica en nuestras vidas, es la nueva identidad, la nueva autoridad que hemos recibido por la obra de Jesús para vivir una vida presente, ¿sí? Porque mientras el problema espiritual era un problema de mi pasado, de los delitos del pasado, ahora enfocando mi mente en el reino de Dios, voy a vivir una vida presente en victoria. Y el versículo 8 que acabamos de leer, precisamente, es la culminación de ese entrenamiento de sus discípulos para no solamente ser empoderados, o sea, no nada más recibieron poder, sino para ser guiados por el Espíritu Santo para cumplir el deseo de Dios de manera integral y correcta. ¿Sí? Porque aunque ellos hubieran entendido, vamos a suponernos que ellos hubieran entendido, ok, mi nueva identidad, mi nueva autoridad, soy hijo de Dios, soy santo, ¿sí? Soy libre, tengo poder sobre las tinieblas, tengo la seguridad de la salvación, la seguridad del perdón, la victoria sobre mi vida, aunque ellos ya en su mente ya tenían claro esto, es indispensable la guía del Espíritu Santo para el cómo predicar el Evangelio a toda criatura y cómo hacer discípulos. Porque si hay algo que en las iglesias de hoy están haciendo mal, es esto. Están inventando métodos para la evangelización, como por ejemplo el dar comida, llevar comida. O sea, no estoy diciendo que está mal llevar comida, pero ojo, no es el método bíblico. O sea, el llevar comida, el organizar bailes o conciertos de hip hop o de salsa o de merengue o de rumba o de rock o de lo que sea, de reggaetón, o organizar días de campo, o organizar fiestas en discotecas para que vengan los chavos y se les predique el evangelio, ¿no? Que ellos conozcan y hagan el deseo de Dios. No son métodos, no son los métodos de Dios. Ya en experiencia propia, yo creo que todos hemos pasado por eso, o la mayoría por lo menos. Hemos llegado así a campañas, bueno, por lo menos yo sí lo hice muchas veces, ¿no? De llevar comida y la gente, sí, y despierta el interés, pues claro, ¿no? Pues tienen hambre, pues venga una torta gratis, no pasa nada. Oye, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, yo lo recibo. Bienvenido a la familia de Dios, ¿no? Y el próximo domingo no va nadie. Ahí están los frutos. ¿Por qué? Pues porque es un método humano, a fin de cuentas. Y es muy triste ver hoy en día
que pastores, y me consta, pastores contratan agentes de marketing, o sea, agentes de marketing para hacer campañas para cómo llenar sus iglesias. O sea, es totalmente erróneo eso, es un método humanista. O qué técnicas de elocuencia, o sea, o libros, ¿no? De cómo hablar en público, traer convicción, métodos completamente ajenos. Entonces, una vez que nosotros tenemos el contenido correcto, lo que es el evangelio, quién soy yo, mi nueva identidad, mi nueva autoridad, es indispensable la guía del Espíritu Santo. Indispensable, porque nosotros vamos a ver más adelante ya en el capítulo 2 de Hechos que empieza el ministerio ya, empieza ya la evangelización mundial en la fiesta de Pentecostés, y no vemos a Pedro y a Juan y a ellos, oigan, a ver, pues cuánto dinero hay, no, a ver, vamos a juntarle, a ver, vamos a imprimir unos volantes, vamos a traer acá un cantante así que cante bien y organizamos acá unas tortas, ¿no? O sea, para nada, o sea, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y el fruto lo vemos, se convirtieron 3,000 personas de 15 naciones. Si hubieran usado un método humano de repartir cosas o regalos, ¿cuántos hubieran convertido? 3, 4, 5, 10, no sé. Pero sin embargo, cuando lo hicieron bajo la guía del Espíritu Santo, fueron 3,000 de 15 naciones. Entonces, aquí vemos que la obra, realmente la evangelización, es un trabajo de Dios. O sea, Dios lo diseñó. Jesús lo ejecutó y el Espíritu Santo nos guía a realizarlo. Por eso es que la carga es sencilla. Por eso es que el trabajo es ligero. Porque además, si regresamos otra vez al versículo 8, ahí lo vemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser testigos. Vas a recibir poder del Espíritu Santo para ser testigos. O sea, en otras palabras, en tu campo, donde quiera que tú estés, hablar. O sea, ¿qué es un testigo? Es alguien que habla de lo que vio o lo que oyó. Es eso. Es en el campo en el que estemos, hablar, ser testigos. Y esto tumba la idea que yo por muchos años viví con culpa, porque yo pensaba tener un trabajo secular. Ay, pues estoy en rebeldía. Si la palabra dice ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, y yo estoy trabajando secularmente, no seré mundano, y tenía carga de culpa, ¿no? Y yo pensaba que servirle a Dios era irme a la sierra, irme acá a los hospitales, a los pueblos, hay perdidos, a compartir el evangelio. Pues sí, es parte, ¿no? Pero no es eso, porque aquí lo dice claramente, me serás testigo en el campo en el que estés. ¿Por qué? Porque en el campo en el que estés se necesita gente con la palabra. Yo no sé cuál sea tu campo, pero a mí me impresionó mucho hace tiempo. Yo creo que algunos de ustedes saben el testimonio que contó el otro día Josías, pastor Josías, que fue a Guatemala. Después de la prédica llegó mucha gente ahí a saludarlo, y en eso llegó un hombre de traje y llegó a felicitarlo, ¿no? Y le dijo, quisiera hablar contigo. Y pues sí, ¿no? Pues mañana, le dice. Y ya después se fue. Entonces el pastor de la iglesia le dijo, oye, tú no sabes quién es él, ¿verdad? No, pues no tengo ni idea. Era el secretario de Economía, o sea, una cosa así, ahí de Guatemala. O sea, era un alto funcionario del gobierno de Guatemala. Y cuando fue a hablar con él, este señor le dijo, mira, yo trabajo, tengo este puesto de gobierno, es una gran responsabilidad, ¿no? Pero yo tenía mucho tiempo de no ir a la iglesia, y esa mañana yo sentí, o sea, que Dios me impulsó a ir a la iglesia. Y fui, y cuando te escuché, para mí fue increíble, porque yo tenía la duda si dejar mi trabajo, porque hay tanta corrupción, está tan podrido, que yo me sentía contaminado, y llegó un momento en que dije, o me voy y le sirvo a Dios, o me quedo aquí. Y yo tenía la duda, y cuando escuchó el mensaje de Josías, pues le llegó la respuesta, sé testigo. Y él se quedó, o sea, ¿por qué? Porque ¿quién le va a predicar a todos esos corruptos? Entonces, el campo en el que estemos, hay que ser testigos. Entonces, precisamente la carga es fácil, o sea, es ligera. No nos andamos cargando, porque constantemente yo veo aquí en Valle de Bravo algunos amigos que son pastores, cansados, agotados, ¿no? Y quejándose de que es que la gente no entiende. No entiende, por más que los quiero jalar, y vamos a visitar el hospital, y vamos a hacer aquello y aquello. Y lo ves cansado, agobiado, triste, no hay respuesta. Me acuerdo uno de ellos, yo le pregunté, bueno, ¿por qué le predicas? ¿Qué les predicas?
A ver, ¿qué les predicaste el domingo? Y me dice, pues les hablé de Juan el Bautista. ¿Y qué les hablaste? No, pues que hay que aprender como él, a ser humilde, porque él vestía con piel de camello, él no andaba acá a la moda. Uy, dije, wow, qué mensaje, mano. ¿Y tú crees que eso los va a cambiar? O sea, estás hablando pura paja, les estás dando pura chatarra. Sí se lo dije. Y ese es el punto, ¿no? De que los pastores están organizando métodos humanos para predicar el evangelio y para, según esto, hacer la obra, pero lo están haciendo equivocadamente. Entonces, hay una frase muy importante, muy, muy importante. Grábese esto. No se trata de hacer mucho. Se trata de hacer lo que Dios quiere. ¿Sí? Porque vemos en verdad tanto activismo en las iglesias y llevar comida para allá, y que al hospital, y que a los pobres, y que vamos por acá, y que la sierra, y activismo, y no se trata, y uno está agotado. Gastas dinero, gastas tu tiempo, gastas energía sin frutos, porque es un método humano. ¿Sí me explico? Entonces, no se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo que Dios quiere. Y por otro lado, otra frase, el fin no justifica los medios. Esa es otra. No, y que quieren traer acá un artista para traer gente, pero es que se va a llenar y van a oír la palabra. No, el fin no justifica los medios. Si se tratara de hacer eventos masivos para predicar el evangelio, lo veríamos en Hechos. Y aunque en el libro de Hechos hay casos de que, por ejemplo, en Pentecostés hubo 3,000 personas, bueno, era porque era una fiesta judía, o sea, había una audiencia de muchas naciones, estaba en el plan de Dios, y por eso, cuando viene de Dios, por eso es que hay resultados. ¿Sí? Entonces, no se trata de eso, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, entonces, si Noé está haciendo el arca durante 120 años, pregonando la justicia, y a la mera hora nadie fue, no, pues no es que te falló la técnica, les hubieras invitado unas chelas gratis aquí en el arca, hombre, se te hubiera llenado de gente. Pero no es el medio, el fin no justifica los medios. Hay que hacer las cosas ahora sí que como Dios manda. Y precisamente Hechos 1:1, 1:3 y 1:8 nos muestra cómo Dios manda. Número 1, centrándonos en el Evangelio, entendiendo el Evangelio, personalizando el Evangelio. Número 2, Hechos 1:3, entendiendo quién soy, mi nueva autoridad, mi nueva identidad. Y número 3, recibiendo la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es indispensable para hacer la obra de Dios. Entonces, al hacer el deseo de Dios, de predicar el Evangelio y hacer discípulos, es algo que además de darle propósito y dirección a mi vida, todo el mundo tiene metas, pero el hecho de que tenga metas no quiere decir que sea el propósito de su vida. ¿Sí me explico? Porque y luego después de esa meta ya se acabó y luego. Realmente una cosa es la meta o los objetivos en esta vida y otra cosa es el propósito de mi vida. Entonces, cuando yo entiendo el Evangelio, cuando entiendo quién soy ahora y entiendo el deseo de Dios y que me ha llamado, me ha salvado para llamarme a predicar el Evangelio, entonces mi vida cobra propósito. Ahora sí, porque es un propósito eterno, o sea, tiene valor, es de valor eterno, le está dando dirección a mi vida. Y esto impacta mi futuro. Además de darme poder para gobernar mi cuerpo. Entonces aquí están los 3 tiempos. En Hechos 1:1, en el Calvario, en el consumado es, eso impactó mi pasado. O sea, me limpió de mi maldad, de mi pecado, borró mi pecado. En Hechos 1:3, cuando entiendo quién soy, cuando entiendo mi nueva autoridad, eso impacta mi presente. Vivo una vida en victoria, hoy. Y cuando alineo mi vida al propósito de Dios, compartir el Evangelio y hacer discípulos, eso impacta mi futuro, porque eso va a repercutir en la eternidad. Y ya lo he tocado en otros estudios, ahí es donde entra el tema del tribunal de Jesucristo, 2 Corintios 5:10. Ahí menciona ya el tribunal de Jesucristo, o sea, las recompensas que vamos a recibir por lo que hayamos hecho en esta tierra. Entonces, cuando me alineo al deseo de Dios, cuando mi vida ya gira alrededor de Dios, estoy gozando del empoderamiento del Espíritu Santo en mi vida, lo cual se traduce en victoria sobre el pecado. Wow, eso cómo batallan muchos cristianos. No hay victoria. Una evidencia clara
de alguien que ha nacido de nuevo, alguien que se ha convertido, alguien que está en el centro de la voluntad de Dios, alguien que está siendo usado por Dios, que tiene la llenura del Espíritu Santo, es que tiene victoria sobre su pecado. Un sinónimo de la victoria sobre el pecado es dominio propio sobre mi carne. ¿Cómo batallamos con la carne? Cuando tenemos dominio propio sobre la carne, o sea, la santificación de mi cuerpo, aquí ya estamos viendo las tres áreas de mi vida completas: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, por lo que Jesús hizo en la cruz, arregló todo el problema. Mente, porque 40 días estuvo Jesús con sus discípulos metiéndoles en la cabeza quiénes son, nueva autoridad y nueva identidad. Y cuando el Espíritu Santo habita en mí, y cuando Él toma el control en mi vida, tienes dominio sobre tu cuerpo. Y lo vemos en Hechos. Acuérdense cómo estaban los discípulos antes de la cruz. Antes de que Jesús fuera crucificado, uno lo traiciona, el otro lo vende, él lo niega, Juan y su hermano se pelean el puesto, que uno quiere ser mayor que el otro, todos que juraron y dijeron no te vamos a abandonar, salen por patas cuando lo arrestan, y cualquiera hubiera dicho, oye Jesús, perdiste el tiempo, velos, ve estos cabezones, no entendieron nada. Pero ¿qué pasa después? De Hechos 1, 1:3, 1:8, en el capítulo 2, a partir del capítulo 2, que es donde empieza realmente la manifestación del Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia. Acuérdense, el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1:1. No, ¿por qué? Porque tanto Jesús como sus discípulos vivían bajo la ley. El Nuevo Testamento, la era de la gracia, por decir así, comienza en los pasajes que hablan de la cruz, cuando ya fue crucificado, murió y el consumado es. Ahí empezó técnicamente ya, pero de manera práctica empieza en Hechos 2. Empieza ya el tiempo de la gracia, empieza el Nuevo Testamento, ahora sí, ya la ley ya quedó atrás, ahora empieza el tiempo de la gracia. Entonces vemos a partir del capítulo 2, que vamos a empezar a estudiar ya la siguiente semana, cómo es que ellos tienen ya dominio sobre su cuerpo. Tienen dominio, o sea, antes que eran cobardes, temerosos, quejosos, impacientes, o sea, vemos tantos defectos de carácter antes de la cruz, ahora los estamos viendo ya como el fruto del entrenamiento que tuvieron de 40 días y de la hora a la cruz y de la llenura del Espíritu Santo, no hombre, confrontaron al sistema religioso de la época. Y no les importó si los arrestaban o si los azotaban o si los mataban, no les importó. ¿Por qué? Porque ahora sí estaban totalmente convertidos. Ahora sí los siervos de Dios que Dios estaba esperando y que hoy sigue esperando. O sea, esa transformación que vivieron los discípulos es lo mismo que Dios espera hoy en día. Dios es el mismo ayer y hoy y mañana. Pero hoy en día hay tantas maneras para pecar, hay tanta distracción que no podemos llegar a concentrarnos. O sea, si no tomamos la determinación, la decisión, hoy, a partir de hoy, ¿sí? Ya como un objetivo, una meta, así como los de AA, solo por hoy, centrarme en las cosas de Dios y bien y todo, aunque esté trabajando y todo, vamos a estar bandeando. Y vemos en Hechos 17 que se refiere a los discípulos, a los primeros discípulos, estos están trastornando al mundo, mientras que hoy el mundo trastorna a los cristianos. Ya andan bandeando. Sí, ¿cómo andas, hermano? Sí, desde aquí, en las luchas, en la batalla, hermano. Mano, y al siguiente mes, ¿cómo estás? No, pues aquí, la batalla. Maestros, ¿qué onda? O sea, toda tu vida, ¿no? O sea, estás ahí arrastrando la cobija, ¿no? Y cantando, ¿verdad? Cantando, ay, dame fuerza, Señor, dame fuerzas, dame poder, ven a mí, lléname. No has entendido, es la verdad, no has entendido. Porque entendiendo el Evangelio, sabiendo quién eres, ya tu nueva autoridad y teniendo la llenura del Espíritu, ya todo cambia. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, así es clara, contundente, radical. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y tú ves las iglesias que dicen predicar el Evangelio, lo que menos ves es poder. Entonces, una de dos, o el Evangelio ya perdió su poder, o no han entendido el Evangelio. Volviendo un poco a lo que es el tema del Espíritu Santo. Hay dos aspectos que vamos a estudiar del Espíritu Santo, lo que es, número uno, su naturaleza,
y número 2, su ministerio. Sí, porque bueno, hay cientos de estudios que pueden ver, si buscan por internet, va a haber cientos de prédicas que hablan del Espíritu Santo, pero realmente hay pocas prédicas que tocan este tema del ministerio del Espíritu Santo, o sea, lo que es, bueno, su naturaleza pues sí abunda, ¿no? Pero lo que es el ministerio del Espíritu Santo, y ahorita vamos, precisamente en esta noche vamos a entenderlo, pero vamos primero por su naturaleza. Bueno, al comenzar a estudiar su naturaleza, creo que inmediatamente lo que nos surge es la pregunta acerca de la Trinidad, o sea, obviamente, porque está relacionado a la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esta es una doctrina que nos podría llevar no solo muchos estudios, profundizarla, no solo nos llevaría demasiados estudios, sino toda la vida. O sea, no nos alcanzaría el resto de nuestra vida a entender lo que es la Trinidad. Y jamás la vamos a poder entender en plenitud en este plano terrenal. Eso lo vamos a entender ya con el Señor, ya cuando estemos allá. Por eso inventó la eternidad el Señor, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión solo vamos a ver algunos puntos importantes. Bueno, hay corrientes teológicas y grupos que la niegan, ustedes saben. Hay grupos como los Testigos de Jehová que niegan que el Espíritu Santo es una persona, que más bien es una energía, es como un control remoto de una televisión, por decir así. Y hay docenas de versículos en la Biblia que contradicen esta postura, por supuesto. Bueno, de hecho hay un versículo, uno solo, que derrumba todo esto, que todo eso es mentira. Y además es importantísimo y es grave para ellos. ¿Qué versículo es este? Estamos hablando de Lucas 12:10, ¿sí? Que dice así: a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. O sea, ¿qué tan importante debe ser el Espíritu Santo como para que no haya perdón si alguien lo blasfema? Y esto nos muestra de manera inferencial que el Espíritu Santo es Dios. O sea, de hecho, se conoce como el pecado imperdonable. Hay un solo pecado que es imperdonable, y es la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vas a blasfemar una energía? Ahí está. Si los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una energía, ¿cómo vas a blasfemar una energía, por favor? O sea, y si no hay perdón, como les digo, o sea, es de una manera inferencial que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, hay otros grupos también a los que se les llama los unicitarios, que muestran que Dios es una persona con tres funciones. El Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo en los Evangelios y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Así lo presentan. Ahora, de hecho, para demostrar esto, usan un ejemplo, el ejemplo del agua. Y este ejemplo lo usan para darnos una idea de lo que es la Trinidad, ¿no? Pero es un ejemplo equivocado. Bueno, yo confieso que yo lo usé muchas veces, ¿no? Hasta ahora que ya entiendo que no va por ahí. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es que, así como el agua, la composición química del agua es H2O, todos lo sabemos. Pero el agua se puede manifestar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, el agua como sólido sigue siendo H2O. El agua como líquido sigue siendo H2O. El agua como gas sigue siendo H2O. Entonces, ellos muestran de que este ejemplo, así como es la Trinidad, pero ellos le están poniendo como si el Padre fuera el mismo Dios manifestado en tres estados diferentes, así como el agua. Pero esto es un error. De hecho, esta postura se llama modalismo. ¿Por qué es un error? Porque el agua, cuando es estado sólido, no puede ser gaseoso al mismo tiempo. Ya por eso ya no sirve ese ejemplo. Porque Dios como Padre sigue siendo el Hijo y el Espíritu siguen siendo Dios. Jesús como el Hijo sigue siendo Dios, el Padre y el Espíritu. Y el Espíritu Santo sigue siendo Dios como Hijo y como Padre. No es de que una vez manifiesta como uno y otra vez manifiesta como otro, como lo presentan los unicitarios. No es así, es una doctrina errada, ¿no? Ahora, el trinitarismo, lo que es la Trinidad, dice que Dios es plural. Y aunque es uno, como lo dice Deuteronomio 6:4,
El ser uno no le quita pluralidad interna. No es que sean tres dioses diferentes tampoco, porque sigue siendo uno, porque inclusive Deuteronomio 6:4 lo dice, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahora, voy a citarles algunos pasajes que muestran la veracidad de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, se infiere, ¿sí? De manera inferencial, se entiende por algunos pasajes de que sí son tres personas. Desde el inicio, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, está en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí estamos viendo tres veces una palabra en plural, hagamos, nuestra y nuestra. Luego, Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ahí está hablando de nosotros, sabiendo del bien y del mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Luego, Génesis 11:7, ahora pues descendamos, ahí está otra vez en plural, y confundamos, ahí está otra vez en plural, ahí su lengua, para que ninguno entienda su habla de compañero, es con lo de la Torre Babel. Éxodo 34:5, fíjense, esto es bien interesante. Éxodo 34:5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. En el contexto está Moisés cuando Dios le dijo que puliera las tablas porque le iba a dar otra vez las tablas. Va a tener ese encuentro con Moisés y entra este pasaje. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Oye, pues ¿cuántos Jehovás hay? ¿Se dan cuenta? Parece que hay varios. Se infiere, se entiende de que está hablando de varias personas. Aquí vemos, en resumen de este pasaje, es Jehová hablando de Jehová. Isaías 6:8 igual. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí está otra vez en plural. Entonces vemos múltiples pasajes en los evangelios también, que de una forma gramatical se entiende que está hablando, que son dos personas diferentes, ¿no? Por ejemplo, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, ahí está la Trinidad implícita, para que esté con vosotros siempre. Juan 17:11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guíalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Se entiende, o sea, gramaticalmente estamos viendo que eso está hablando de dos personas diferentes. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuevamente vemos personas diferentes, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, hay pasajes que muestran la unidad, como por ejemplo Deuteronomio 6:4, que es un pasaje importantísimo para los judíos, ¿no? Y que muestra la esencia de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, Jehová es uno, pero es tres. O es tres, pero es uno. O también Jesús, cuando lo dijo en el Nuevo Testamento, en Juan 10:30, dice, yo y el Padre somos uno. Entonces, repito, aquí se infieren. Bueno, ya hay cientos de versículos que nos muestran la evidente unidad en pluralidad. Sí, suena muy loco, hasta contradictorio, ¿no? Pero bueno, vemos por ejemplo Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio que al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que dice en el nombre del Padre, no dice en los nombres del Padre, o sea, no son plurales en ese sentido, no están divididos, o sea, que son tres dioses diferentes. Cuando dice bautizándolos en el nombre, en singular, fíjense, pero ahí viene la pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la palabra y
en el nombre del Padre y del Hijo, está hablando de otra persona. Y del Espíritu Santo, está hablando de otra persona. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahí está viendo a Dios, ¿sí? El Padre, y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Ahí está también. Ahora vamos a las cartas apostólicas, 2 Corintios 13:14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está otro pasaje. Y repito, hay cientos de pasajes contundentes que muestran la unidad en pluralidad. Ok, ahora vamos a pasar al punto 2. Vimos el primero, que es la naturaleza del Espíritu Santo, y ahora vamos a lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Este ministerio es doble. No sé si se lo sabían, pero bueno, ahora lo saben. El ministerio del Espíritu Santo es doble. Para los inconversos y para los convertidos. ¿Cómo es el ministerio para los inconversos? Bueno, hay que recordar, primeramente, que la salvación es un asunto jurídico. O sea, sin satisfacción de justicia no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Y esto aún se aplica en las cortes de justicia terrenales. Si no hay justicia satisfecha, bueno, debería, ¿verdad?, aplicarse, ¿verdad? Claro que están las cortes terrenales, la mayoría están corrompidas, ¿no? Pero en teoría debería de ser así. Debe ser la satisfacción de la justicia, ¿sí? Para que entonces ya haya un castigo y ya se proceda, o sea, o al castigo o a la libertad, en fin, ¿no? Pero tiene que haber justicia. De la misma manera, o sea, el gobierno de Dios, así como en todos los países hay un ministerio fiscal, que es el órgano constitucional del Estado, con autonomía funcional en el Poder Judicial, y bueno, de hecho es uno de los 3 poderes del Estado que tiene, ¿no? Que es el legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, todas las naciones lo tienen, pues de igual manera el gobierno de Dios universal, están presentes estos poderes, y el encargado de ejecutar como fiscal la justicia divina es el Espíritu Santo. Y esto lo vemos por la descripción o lo que nos dijo Jesús en Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. ¿Sí? Cuando dice que vendrá el Espíritu Santo y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ahí están términos jurídicos. Entonces, su ministerio es convencer a las personas inconversas de sus pecados, de sus múltiples pecados, por medio del código penal, que es la palabra de Dios. Y nosotros somos colaboradores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ministro de justicia del universo. Lo dijo Jesús. Y a través de nuestra boca Él habla, como si fiscalizara por medio de nosotros. ¿Y para qué? O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Número, convencer al mundo de la cantidad de pecados que ha cometido, todos esos delitos, ¿sí?, de cada persona ha cometido durante toda su vida. Número 2, para convencer al mundo de que esos pecados merecen la justicia divina. Y número 3, para convencer al mundo que le espera un juicio si no escapa de este juicio por medio del Evangelio. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo pastor que en lugar de hablar de esto, que en lugar de hablar de pecado, justicia, juicio al inconverso, y le habla de sanidad, de prosperidad, de bendiciones, de dinero, de parar de sufrir, de la buena vida ahora, o de historias bíblicas, o de emociones, o de moralidad, está en rebeldía ante el Padre, porque está ejerciendo una función mal hecha, por la cual va a dar cuentas al juez del universo. Por eso, no cualquiera puede ser pastor, o sea, no es cualquier cosa, mis amados. ¿Pueden ver lo grave? Porque vamos a dar cuenta, bueno, todos vamos a dar cuenta de lo que hablemos, y vamos a recibir galardones o vamos a recibir reprensión, no sé, pero lo que sí es que como pastor, o sea, como líder, estás llevando ya sea a la salvación o a la ruina a la gente. Es una responsabilidad grandísima. Yo tiemblo de pensar en eso. O sea, realmente, mis amados, yo no soy pastor. No me han ordenado como pastor, pero tiemblo cuando pienso en eso. ¿Por qué? Porque aún es mayor la responsabilidad de lo que estás hablando.
¿Cuántos pastores y líderes hoy en día están hablando barbaridades que no tienen nada que ver con el evangelio? Van a ser juzgados por Dios, cada palabra, cada cosa, van a dar cuentas a Dios de cada alma que no se convirtió, que nada más las andan entreteniendo y sacándoles el dinero y con motivos equivocados totalmente. Es terrible y por eso Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos pastores no van a llegar así ya orgullosos de sí mismos? Ah, mira mis campañas, ahí estaba el estadio lleno y todo, y que Jesús les diga, sacarrácate, no te conozco, maldito al fuego eterno para el diablo y sus ángeles. Imagínense, porque eso está escrito, no lo digo yo, está escrito. Así va a suceder. Se van a llevar una sorpresa cuando el Señor les diga, no te conozco, nunca hiciste mi voluntad. Entonces, si nos dio la llenura del Espíritu Santo, si está diciendo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, es para funcionar como el fiscal, o sea, ser colaborador del Espíritu Santo, el cual vino a convencer de pecado, justicia y juicio. No vino a convencer a la gente de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. A eso no vino. Vino a hablar de justicia, de pecado, justicia y juicio. Términos jurídicos, repito. Y esto abarca los tres tiempos. O sea, de pecado, por cuanto no creyeron en mí, como dice Jesús. O sea, el mismo Jesús nos da la interpretación. Dice, de pecado por cuanto no creyeron en mí. Y este es el máximo pecado del hombre. Rechazar la fuente de todo perdón de delitos cometidos del pasado. O sea, tiene que ver con el pasado. No dice, por cuanto son borrachos. De pecado por cuanto son borrachos o de pecado por cuanto son adúlteros. No menciona pecados. Está en singular pecado. De pecado por cuando no creyeron en mí. O sea, me rechazaron. Ese es el pecado imperdonable. Un nacido de nuevo no puede cometer el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, si quieren ver un ejemplo de lo que es el pecado imperdonable, ahí está Hechos 7 con Esteban. Cuando Esteban le dice a todos esos fariseos, esos maestros de la ley, cuando les dice, ustedes siempre rechazan al Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Tú rechazas el Espíritu Santo, ya no hay perdón. Ahora Jesús dice, de justicia, acuérdense, el pecado tiene que ver con el pasado. Y luego Jesús dice, de justicia por cuanto Jesús se va, por cuanto me voy. Pero Él cuando se va, dice, cuando Jesús se va, nos dejó disponible la fuente de toda justicia y único medio de salvación que es el Evangelio. Hoy en día el presente, el pasado fueron los pecados, en el presente está la justicia manifestada a través del Evangelio, el único medio para poder ser perdonados. Y luego Jesús dice, y de juicio, por cuanto le quitó los derechos, bueno, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue derrotado, en otras palabras, le quitó los derechos al príncipe de este mundo y se llevará a cabo un juicio a todo ser humano en el futuro por todos los delitos cometidos que merecen todo el peso de la ley divina. Es tremendo esto, mis hermanos. Pero bueno, ese es el ministerio del Espíritu Santo para los inconversos. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo para los convertidos? Bueno, pues ahí lo vemos, el ministerio del Espíritu Santo para los convertidos, como lo dijo Jesús en Juan 16:13, es guiarnos a toda verdad. Qué diferente, ¿no? Qué glorioso, de hecho, guiarnos a toda verdad. Entonces, Dios es omnisciente, acuérdense, es uno de sus atributos. Él lo sabe todo. Él sabe desde antes de la fundación del mundo quién iba a creer y quién no iba a creer. Quién iba a abrazar el evangelio y quién no. Quién iba a entrar en razón y decir, necesito salvarme. Soy un pecador vil, o sea, no puedo seguir así. Él sabe quién sí y quién no. Y aquellos que sí, abre los cielos y empieza a derramar bendiciones. Y aunque hayamos estado, porque creo que todos hemos estado en iglesias, pues con doctrinas cerradas, la verdad. Algunas correctas y algunas cerradas. Y a lo mejor a través de métodos, pues no muy bíblicos, como el recibir a Jesús en mi corazón y ya soy convertido. Bueno, la mayoría sí recibimos al Señor y todo, ¿no? Que Jesús es muy claro cuando dijo en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es muy diferente a recibir a Jesús en tu corazón nada más. Pero bueno, a pesar de todo,
creímos en Jesús, lo recibimos y nuestra vida cristiana empieza a caminar y empezamos a tener discernimiento y darnos cuenta de que esto está mal, pero esto está bien. Y el Señor empieza a guiarnos y nos empieza a guiar y nos empieza a guiar y de repente nos saca de iglesias que están erradas totalmente, pero ¿qué? Pero nos empieza a guiar a la verdad. No es casualidad que estemos ahorita todos los que estamos escuchando esto. Lo digo con temor y temblor, Señor, que lo que se predique sea verdad, o sea, horrenda cosas, es saber predicar una mentira. Le pido a Dios siempre que preparo el estudio, Señor, guíame, que no diga una barbaridad. Dios sabe, mi corazón está alineado, Señor, muéstrame la verdad. Y cuando Dios ve eso, cuando Dios ve tu hambre, tu sed, tu anhelo por encontrar la verdad, pues Dios te la muestra, te lleva, te pone encuentros, Él pone el tiempo, Él pone a las personas, o sea, todo esto. Y los estudios de ahorita es eso. Es el resultado de una búsqueda, de anhelar la verdad. Y bueno, espero en Dios que todo lo que se esté predicando sí esté de acuerdo a su verdad. Y ese es precisamente el ministerio del Espíritu Santo, es guiarnos a toda verdad. No dice a media verdad, dice a toda verdad. Y yo creo que conforme el tiempo sigue pasando, conforme nos estamos acercando cada vez más al final, ya, al fin de los tiempos, Dios va a empezar a quitar telarañas y va a empezar a quitar tantos estorbos para que los buscadores de la verdad tengan ese encuentro con la verdad.